Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Continuamos compartiendo este hermosísimo libro, El budismo esotérico, y en esta oportunidad estamos con el capítulo quinto, titulado El Devachan. Devachan podría traducirse como la morada de los dioses, o en el caso de los católicos como el cielo. Ahí vamos. No era posible entrar en la consideración de los estados a los cuales los principios humanos superiores pasan a la muerte sin indicar primero la estructura general del plan entero desarrollado durante el curso de la evolución del hombre. Toda vez que esa parte de mi tarea está ya concluida, podemos pasar a considerar los destinos naturales de cada ego humano en el intervalo que transcurre entre la conclusión de una vida objetiva y el principio de otra. En los comienzos de esta última, el karma de la previa vida objetiva determina el estado de existencia en el cual el individuo nacerá. Esta doctrina del karma es uno de los rasgos más interesantes de la filosofía budista. Respecto de ella, en ningún tiempo ha existido secreto alguno, aunque por falta de una apropiada comprensión de determinados elementos de la filosofía de carácter estrictamente esotérico, puede algunas veces haber dado lugar a ideas erróneas. Karma es una expresión colectiva aplicada a aquel complicado grupo de afinidades para el bien y para el mal engendradas por un ser humano durante su vida y cuyo carácter es inherente a su quinto principio a través de todo el intervalo que transcurre entre su muerte en una vida objetiva y su nacimiento en la próxima. Como ya se ha dicho, la doctrina parece establecer la noción de una autoridad espiritual superior que resume las acciones de la vida, parecería, ¿no? Es lo que explica, que resume las acciones de la vida de un hombre al concluir esta, tomando en consideración sus buenas y malas acciones y pronunciando en sentencia según el aspecto completo del caso. Pero la comprensión de cómo los principios humanos se dividen a la muerte proporcionará una clave para la inteligencia del modo como karma opera, y también para la gran cuestión del inmediato estado espiritual del hombre después de la muerte, del cual es conveniente que nos ocupemos desde luego. A la muerte, los tres principios inferiores, a saber, el cuerpo, su vitalidad meramente física y su duplicado astral, son finalmente abandonados por lo que constituye en realidad el hombre mismo, y acá con mayúscula. Y los cuatro principios superiores van a aquel mundo inmediatamente por encima del nuestro, por encima en lo que a la espiritualidad se refiere. No es que esté situado encima, sino en él y fuera de él en lo que respecta la localidad real y al cual denominan plano astral o kama loka, según una expresión muy familiar sánscrita. En él tiene lugar una división entre las dos duadas, las cuales comprenden a los cuatro principios superiores. Las explicaciones ya dadas anteriormente respecto al estado imperfecto de desarrollo en que los principios superiores del hombre se encuentran, hará ver que esta manera de considerar el proceso como si se tratara de una separación mecánica de los principios es un modo muy burdo de ocuparse del asunto. El lector debe modificar estas ideas en su mente, a la luz de lo que ya se ha dicho. Puede ser descrito de otra manera, tomándolo como una prueba del desarrollo alcanzado por el quinto principio. Mirado a la luz de la primera idea, debemos, sin embargo, concebir, por una parte, el sexto y séptimo principios, atrayendo al quinto, el alma humana, en una dirección, mientras que el cuarto, por otra, le atrae hacia la tierra. Ahora bien, el quinto principio es una entidad muy compleja, separable en elementos superiores e inferiores. En la lucha que se traba entre estos principios ante sus asociados, sus porciones espirituales superiores, más puras y elevadas,
si adhieren al sexto, al paso que sus instintos, impulsos y recuerdos inferiores se adhieren al cuarto. Y así, el quinto principio es, en cierto modo, dividido en dos. El resto inferior asociado al cuarto flota por la atmósfera de la Tierra, mientras que los mejores elementos, aquellos ténganse entendido que realmente constituye el ego de la última personalidad terrena, la individualidad, la conciencia de la misma, sigue al sexto y séptimo a un estado espiritual cuya naturaleza vamos a examinar. Rechazando el nombre popular empleado para designar este estado espiritual por implicar ideas sumamente erróneas, permítasenos conservar la designación oriental de aquella región o estado al que los principios superiores de los seres humanos pasan a la muerte. Esto es, además, conveniente, porque si bien el Devachan de la filosofía budista corresponde en algunos de sus aspectos a la moderna idea europea del cielo, difiere de este en otros que son ciertamente más importantes. En primer lugar, lo que sobrevive en el Devachan no es únicamente la mónada individual, la cual sobrevive a través de todos los cambios del esquema evolucionario entero, y pasa de un cuerpo a otro y de planeta a planeta y así sucesivamente. Lo que sobrevive en el Devachan es la propia personalidad consciente del hombre, bajo algunas restricciones, a la verdad que pronto explicaremos, pero que, sin embargo, es la misma personalidad en lo que se refiere a sus más elevados sentimientos, aspiraciones, afectos y hasta gustos, tal como era en la Tierra. Quizás sería mejor decir la esencia de la pasada personalidad consciente. Será mientras tanto útil para el lector saber lo que el coronel Olcott dice de su catecismo budista, 14º miliar, acerca de la diferencia intrínseca entre individualidad y personalidad, toda vez que lo escribió no solo bajo la aprobación del sumo sacerdote de Sripada y Galye, su Mangala, sino que además bajo la instrucción directa de Gurú Adepto. Sus palabras serán valiosas para el estudiante del ocultismo. He aquí lo que dice su apéndice. Y ahora narra lo que nos cuenta que dice esta persona respecto de diferencia entre individualidad y personalidad. Después de haber reflexionado, he sustituido personalidad por individualidad, tal como en la primera edición estaba escrito. Las sucesivas apariciones en una o muchas tierras o descenso a la generación de la parte tanaica y coherente a determinado ser son una sucesión de personalidades. En cada nacimiento la personalidad difiere de la del anterior y de la del próximo. Karma se reviste, debemos decir se refleja, es como que hace una reflexión. Ahora en la personalidad de un sabio, otra vez en la de un artista, y así sucesivamente a lo largo de la serie de nacimientos. Pero, aunque las personalidades ciertamente cambian, el único hilo de vida en el cual se ensartan aquellas sucesivas, como las cuentas de un rosario, no sufre interrupciones. Permanece siempre siendo aquella misma línea o hilo particular de vida, jamás ninguna otra. Es, por tanto, individual, una ondulación vital individual que principió en el nirvana, o sea, la región subjetiva de la naturaleza, así como la ondulación luminosa o calorífica a través del éter, principió en su fuente dinámica. Transcurre a través de la región objetiva de la naturaleza, bajo el impulso del karma y la dirección creadora de Tana, y tiende, a través de muchos cambios cíclicos, a volver otra vez al nirvana. Mr. Rice Davis llama lo que pasa de personalidad en personalidad a lo largo de la cadena individual carácter o modo de ser. Desde el momento en que el carácter no es abstracto, puramente metafísica, sino la suma de cualidades mentales o inclinaciones morales de uno, ¿no ayudaría a revolver lo que Mr. Rice Davis llama el desesperado expediente de un misterio el considerar la ondulación de la vida como individual y a cada uno de su serie de manifestaciones natales como una personalidad sagrada?
La negación del alma, que sería un título, ¿no? Por Buda, señala a la prevalente y engañosa creencia en una personalidad independiente y transmitible, una entidad que pasase sin cambio de nacimiento en nacimiento o pasase a un lugar o estado donde, como entidad perfecta, gozaría o sufriría eternamente. Y lo que él hace ver es que la conciencia del yo soy es, en cuanto a la permanencia, lógicamente imposible, toda vez que sus elementos constituyentes cambian constantemente y que el yo de un nacimiento difiere del yo de cada uno de los demás nacimientos. Pero todo cuanto he encontrado en el budismo concuerda con la teoría de una evolución gradual del hombre perfecto, o sea, un Buda a través de innumerables experiencias natales. Y en la conciencia de una persona, y en la conciencia de una persona que al final de una serie dada de existencias llega al estado de Buda y que logra alcanzar el cuarto grado del dhyana o místico desenvolvimiento en uno cualquiera de sus nacimientos anteriores al último, las escenas de todos los nacimientos ante la serie son perceptibles. En el Shatakajavana, también traducido por Mr. Ray Davis, se presenta continuamente una expresión que, a mi juicio, más bien confirma esta misma idea en la siguiente, abre comillas. Entonces el bienaventurado hizo manifiesto un suceso oculto por el cambio de nacimiento, o aquello que había sido escondido por él. El primitivo budismo, pues, claramente sostiene la permanencia de recuerdos en el akasha y la capacidad potencial del hombre para leerlos, cuando en su evolución ha llegado al grado de la verdadera iluminación individual. Los sentimientos y gustos puramente sensuales de la pasada personalidad se separan de la misma en el Devachan, pero no debe deducirse de esto que nada es preservable en aquel estado, más que sentimientos y pensamientos que directamente se refieren a la religión o filosofía espiritual. Al contrario, todas las fases superiores, hasta de la emoción afectiva, encuentran su apropiada esfera de desenvolvimiento en el Devachan. A fin de sugerir una serie completa de ideas, por medio de un solo ejemplo, manifestaremos que un alma en el Devachan, si es el alma de un hombre que era apasionado por la música, permanecerá arrebatado de continuo por las sensaciones que la música produce. La persona cuya más elevada felicidad en la tierra ha permanecido concentrada en el ejercicio de las afecciones, no echará de menos en el Devachan a aquellos a quienes él o ella ha amado. Pero desde luego se preguntará, ¿y si alguno de estos no está en un estado propio para el Devachan, qué sucede? La contestación es que poco importa, porque para la persona que les ha amado, ellos estarán allí. No es necesario decir mucho más para dar la clave de la cuestión. El Devachan es un estado subjetivo. Parecerá tan real como nos lo parecen las sillas y mesas que están en torno nuestro. Y téngase presente, sobre todo, que para la profunda filosofía del ocultismo, las mesas y sillas y todas las imágenes objetivas del mundo nada tienen de reales y son meras ilusiones transitorias de los sentidos. Tan reales como las realidades de este mundo son para nosotros, y hasta más, serán las realidades del Devachan para aquellos que llegan a aquel estado. De esto se deduce que el aislamiento subjetivo del Devachan, tal como quizás se concibe a primera vista, no es, después de todo, ningún aislamiento real, en el sentido en que la palabra se comprende en el plano físico de existencia, sino que es compañía de todo aquello por lo que la verdadera alma anhela, sean personas, cosas o conocimientos. Y una consideración paciente del lugar que ocupa el Devachan en la naturaleza demostrará que este aislamiento subjetivo de cada unidad humana es el único estado que hace realizable el concepto que se pueda tener de una feliz existencia espiritual para la humanidad en general, después de la muerte. Y el Devachan es un estado tan puro y absolutamente feliz para todos los que lo obtienen, como el Avicii es lo contrario del mismo. Sería cielo, infierno, si no se
si alguien de quienes me están escuchando eh, conoce la cultura católica cristiana. No existe desigualdad o injusticia alguna en el sistema. El de Bachán no es lo mismo para el bueno que para el indiferente, pero no es una vida de responsabilidad y por lo tanto no existe en él lógicamente lugar alguno para el sufrimiento, así como tampoco hay en el Avicii ningún lugar para el gozo o el arrepentimiento. Es una vida, esto lo subrayé, lo resalté, es una vida de efectos, no de causas. Una vida en la que se nos paga lo que hemos ganado, sin que tengamos que trabajar por ello. Por lo tanto, es imposible durante aquella vida tener conocimiento de lo que pasa sobre la tierra, porque semejante conocimiento no permitiría una verdadera felicidad en el estado después de la muerte. Un cielo convertido en una atalaya desde la cual sus ocupantes pudieran observar las miserias de la tierra, sería en realidad un lugar de agudos sufrimientos mentales para sus habitantes, cuya cualidad característica sería los sentimientos más simpáticos, generosos y caritativos. Si en nuestra imaginación les investimos con un sentimiento de simpatía tan limitado que, fuera de las personas en su afecto que pudieran haber quedado en la tierra, nada les importará el espectáculo de los sufrimientos de los demás. Sin embargo, tendrían que pasar por un periodo de espera muy poco dichoso, perdón, que me perdí, acá, antes que los sobrevivientes llegaran al término de una existencia a menudo larga y trabajosa. Y esta hipótesis se agravaría aún más, haciendo que los cielos fuesen mansión penosísima para los ocupantes más generosos y compasivos, quienes continuarían de este modo sufriendo en presencia de la afligida raza humana, aun después de que sus allegados personales hubieran sido libertados por el transcurso del tiempo. La única manera de escapar a este dilema estriba en la suposición de que los cielos no están todavía abiertos para su destino, por decirlo así, y que todos los mortales que desde Adán hasta la fecha han vivido permanecen en un sueño extático parecido a la muerte, esperando la resurrección al fin del mundo. También esta hipótesis tiene sus dificultades, pero en la actualidad nos ocupamos de la armonía científica del budismo esotérico y no de las teorías de otras creencias. Los lectores, sin embargo, que conceden que la observación de la vida terrena desde los cielos haría imposible la felicidad en los mismos, puede que duden todavía que la verdadera felicidad sea posible en aquel estado, al cual pueden objetar el monótono aislamiento descrito antes. La objeción procederá únicamente del punto de vista de una imaginación que no puede prescindir de lo que en la actualidad la rodea. Empecemos con lo que a la monotonía se refiere. Nadie se quejará de haber experimentado monotonía durante el minuto, momento, media hora o lo que sea de la mayor felicidad que durante su vida haya experimentado. La mayor parte de las personas han tenido, de algún modo, algunos momentos felices, que puedan servirles al propósito de hacer esta comparación. Y permítasenos considerar siquiera sea ese minuto o momento demasiado corto para dar motivo a la menor sospecha de monotonía, e imaginar sus sensaciones inmensamente prolongadas, sin sucesos ningunos externos que puedan marcar el transcurso del tiempo. En semejante estado de cosas, no hay lugar para el concepto del fastidio. La inalterable e inmutable sensación de interna felicidad sigue su curso, no para siempre, puesto que las causas que la han producido no son infinitas en sí mismas, sino durante periodos muy largos de tiempo, hasta que el impulso eficiente se ha agotado por sí mismo. Ni tampoco debe suponerse que para las almas en Devachan no exista, por decir así, cambio ninguno de ocupación, y que cualquier momento único de sensación terrena es escogido para perpetuación exclusiva. He aquí lo que escribe un instructor de la más elevada autoridad sobre este asunto. Existen dos campos de manifestación causales, el objetivo y el subjetivo. Las energías más groseras, o sea, las que operan en el estado más denso de la materia, se manifiestan objetivamente en cada siguiente vida física, constituyendo su aparición la nueva personalidad de cada nacimiento.
que se desenvuelve dentro del gran ciclo de la individualidad en evolución. Tan solo las actividades morales y espirituales son las que encuentran su esfera de efectos en el Devachan, y no existiendo límites ni para el pensamiento ni para la imaginación. ¿Cómo puede arguirse ni por un momento que en el estado del Devachan exista algo parecido a monotonía? Pocos son los hombres cuyas ideas hayan sido tan por completo desprovistas de sentimientos de amor o de una predilección más o menos intensa por determinados pensamientos que sean incapaces de alcanzar un periodo proporcionado de experiencia de chavánica después de su vida terrena. Así, por ejemplo, al paso que los vicios, las atracciones físicas y sensuales de un gran filósofo pero mal amigo y hombre egoísta pueden resultar en el nacimiento de una nueva inteligencia todavía mayor, pero al mismo tiempo de un hombre de las más miserables que recoge los efectos kármicos de todas las causas producidas por el antiguo ser, resultante inevitable a causa de las proclividades preponderantes de aquel ser en el nacimiento precedente. El período intermedio entre sus dos nacimientos físico no puede ser, dadas las exquisitamente bien ajustadas leyes de la naturaleza, más que un hiatus de inconsciencia. No puede existir un vacío tan lúgubre como el que la teología protestante cristiana bondadosamente promete, o más bien implica para las almas que de la tierra han partido, las cuales, entre la muerte y la resurrección, tienen que flotar en el espacio, en mental catalepsia esperando el día del juicio. Acá lo está poniendo en duda, no está diciendo que no tendría lógica este pensamiento. Siendo las causas producidas por la energía espiritual y mental mucho más grandes y más importantes que las creadas por los impulsos físicos, sus efectos tienen que ser, ya para la felicidad, ya para el sufrimiento, igualmente grandes. No ofreciendo las vidas en esta o en otras tierras campo apropiado para tales efectos y teniendo cada labrador derecho a su propia cosecha, tienen que ejercer sus funciones bien en el Devachan o bien en el Avicii, Bacón, por ejemplo, a quien un poeta ha llamado. El más brillante, el más sabio, el más mísero de los hombres puede reaparecer en su próxima encarnación como un ávido avaro, de extraordinarias facultades intelectuales. Pero por grandes que estas últimas sean, no encontrará campo apropiado en el cual aquella línea particular de pensamiento que imperó durante el transcurso de su vida previa en el fundador de la moderna filosofía pueda alcanzar todo cuanto le es debido. Sería solo el astuto abogado, el corrompido procurador general, el amigo ingrato y desleal Lord Canciller, quienes podrían encontrar conducidos por el karma un nuevo terreno apropiado en el cuerpo del prestamista y reaparecer como un nuevo Shylock. Pero, ¿a dónde iría Bacon, el pensador incomparable para quien la investigación filosófica acerca de los más profundos problemas de la naturaleza fue su primer y último y único amor? ¿Dónde iría ese gigante intelectual de su raza, tal vez despojado de su naturaleza más inferior? ¿Tienen que desvanecerse y desaparecer todos los efectos de aquella magnífica inteligencia? Ciertamente que no. Así es que sus cualidades morales y espirituales tienen que encontrar también su campo, en el cual sus energías pueden desenvolverse. El Devachan, en este campo. De aquí que todos los grandes planes de reformas morales, de investigaciones intelectuales acerca de los abstractos principios de la naturaleza, todas las divinas y espirituales aspiraciones que han llenado la más brillante de su vida, deben fructificar en el Devachan. Y la abstracta entidad conocida en el nacimiento precedente como Francisco Bacon, y que pueda ser conocida en su encarnación subsiguiente como un despreciado usurero, creación del propio Bacon, su Frankenstein, el hijo de su karma, se ocupará mientras tanto, en este mundo interno, también obra propia suya, es gozar de los efectos de las grandes causas benéficas y espirituales sembradas en vida. Viviría una existencia pura y espiritualmente consciente,
un sueño de vívida realidad, hasta que estando ya karma satisfecho en aquella dirección y llegando la ondulación de fuerza al borde de su área subcíclica, el ser debe actuar en su siguiente esfera de causa, ya sea en este mismo mundo o en otro, según el grado de su progreso. Por lo tanto, existe un cambio de ocupación, un cambio continuo en el Devachan, porque aquella vida-sueño es solo el goce, la época de cosecha, de aquellos gérmenes o semillas psíquicas caídas del árbol de la existencia física en nuestro momento de sueño y de esperanza. Imaginarios vislumbres de bienaventuranza y de felicidad, sofocados en un terreno social ingrato, floreciendo en la sonrosa aurora del Devachan y madurando bajo un siempre fructiferante cielo. Está contando que el Devachan es el mundo de los efectos y la causa es esta vida física, o sea, lo que sembramos en esta vida física lo cosechamos en el Devachan. Si el hombre hubiese únicamente tenido un solo momento de experiencia ideal, ni siquiera entonces podría tener lugar, como erróneamente se ha supuesto, la prolongación indefinida de aquel solo momento. Aquella nota única, arrancada de la lira de vida, constituida la nota clave del estado subjetivo del ser, y daría lugar a innumerables y armónicos tonos y semitonos de psíquica fantasmagoría. Allí todas las esperanzas, aspiraciones y sueños no realizados se hacen por completo efectivos, y los sueños de la existencia objetiva se convierten en las realidades de la subjetiva. Y allí, tras la cortina de malla, sus vaporosas y engañadoras apariencias son percibidas por el iniciado que ha aprendido perfectamente el gran secreto de cómo penetrar tan profundamente en los arcanos del ser. Y esta parte que viene acá yo me la remarqué, y dice, así como la existencia física posee una intensidad acumuladora desde la infancia a la virilidad, disminuyendo su energía desde la misma hacia la vejez y la muerte, así también el sueño de vida en el Devachan transcurre de análogo modo. Prestas el primer periodo de vida psíquica, siguen después la aparición de la virilidad, la pérdida gradual de fuerza, pasando luego a un letargo consciente, semi-inconsciencia, olvido y no muerte, sino nacimiento. Es que es como al revés. Nacimiento de otra personalidad y la reasunción de la actividad que diariamente engendra nuevas series de causas que deben encontrar sus efectos en otra vida de chabanca. Así como en la vida física, nacimiento, desarrollo, muerte. Bueno, en el de Bachan es lo mismo, pero al revés. No es pues una realidad, es meramente un sueño, arguirían los objetantes. El alma, así asumida, en ilusoria sensación de gozo, sin realidad ninguna en aquel tiempo, es engañada por la naturaleza y debe experimentar un terrible choque cuando despierte de su error. Pero dada la naturaleza de las cosas, jamás despierta o puede despertar. El despertar del Devachan en su siguiente nacimiento a la vida objetiva y el trago del leteo ha sido ya tomado. Ni tampoco, en lo que se refiere al aislamiento de cada alma, existe allí conciencia alguna de aislamiento, sea lo que sea. Ni es posible allí el separarse de sus asociaciones escogidos, de sus asociados, perdón, escogidos. Estos asociados no son de naturaleza de compañeros que puedan desear marcharse, de amigos que puedan separarse del amigo que les ama, aunque éste no quiera separarse de ellos. El amor, la fuerza creadora, ha colocado su imagen viviente ante el alma personal que anhela por su presencia, y aquella imagen jamás se alejará. En este aspecto de la cuestión, puedo de nuevo valerme de las palabras de un instructor, y acá abre comillas y cuenta. Los que hacen objeciones de aquella especie presuponen simplemente una incongruidad, pues no otra cosa es aplicar el Devachan una clase de relaciones que únicamente puedan tener lugar entre las entidades de la existencia física. Dos almas simpáticas, ambas desencarnadas, expresarán cada una sus propias sensaciones de chabánicas, haciendo participar a la otra de su felicidad subjetiva. Naturalmente será esto tan real para ellas como si ambas estuviesen todavía en esta tierra. Sin embargo, cada una está separada de la otra en lo que a la asociación personal o corporal se refiere.
al paso que esta última es la única de su especie, que es reconocida por nuestra terrena experiencia como si asociación efectiva para el habitante del Devachan, no solo sería algo que nada tendría de real, sino que no tendría para él existencia alguna en ningún sentido, ni siquiera considerada como una ilusión. Pues un cuerpo físico y hasta un Mayavi Rupa serían para sus sentidos espirituales tan invisibles como lo es él mismo para los sentidos físicos de aquellos que más le han amado en la tierra. Así es que, aunque uno de los partícipes estuviera vivo y por completo inconsciente de aquellas relaciones durante su estado de vigilia, sin embargo, todo trato con él sería para el habitante del Devachan una realidad absoluta. ¿Y qué otra asociación efectiva puede existir allí que no sea la puramente idealista que ya se ha descrito entre dos entidades subjetivas, que ni siquiera son tan materiales como aquel etéreo cuerpo espectral, el Mayavi Rupa? El objetar a esto, fundándose en que uno es así, engañado por la naturaleza, y llamarlo una engañosa sensación de gozo que no tiene realidad alguna, es mostrarse por completo incapaz de comprender los estados de la vida y del ser fuera de nuestra existencia material. Porque, ¿cómo puede hacerse la misma distinción entre el Devachan, o sea, fuera del estado de la vida terrena, entre lo que llamamos una realidad y una falsificación ficticia o artificial de la misma en este nuestro mundo? El mismo principio no puede aplicarse a las dos clases de estado. Es concebible que lo que nosotros llamamos una realidad en nuestro estado físico encarnado pueda existir bajo las mismas condiciones como una realidad para un ser desencarnado. Y acá me remarqué todo esto, todo lo que viene acá. En la tierra el hombre es dual, en el sentido de ser una cosa de materia y una cosa de espíritu. De aquí la distinción natural hecha por su mente. El analizador de sus sensaciones físicas y percepciones espirituales entre una realidad y una ficción. Por más que aún en esta vida están los dos grupos de facultades equilibrándose constantemente, es decir, el físico y el espiritual, y cada grupo cuando domina considera como ficción o ilusión a lo que el otro cree ser lo más real. Pero en el Devachan, nuestro ego cesa de ser dual en aquel sentido y se convierte en una entidad mental y espiritual. Aquello que durante la vida era una ficción, un sueño, y que solo existía en la religión de la fantasía, se convierte bajo las nuevas condiciones de existencia en la única realidad posible. Así, para nosotros, el presuponer la posibilidad de cualquier otra realidad para un habitante del Devachan es sostener un absurdo, una falacia monstruosa, una idea antifilosófica en el mayor grado. Lo real es aquello que es llevado a efecto o verificado. La realidad de una cosa es probada por su efectividad. Y como en el estado de chabánico no tiene existencia posible lo supuesto y lo artificial, la consecuencia lógica es que todo lo que en él existe es efectivo y real. Porque además, ya sea que el sexto principio cobije a los 5 inferiores durante la vida de la personalidad, o que se halle por completo separado de los más groseros por causa de la disolución del cuerpo, de todos modos, ese sexto principio, o sea, nuestra alma espiritual, carece de sustancia, es siempre arupa, así como tampoco permanece confinado en un lugar único, con un limitado horizonte de percepciones en torno suyo. Por lo tanto, sea que esté dentro o fuera de su cerebro mortal, siempre es distinto del mismo y está libre de sus limitaciones. Y si nosotros llamamos a sus experiencias de chabánica un engaño de la naturaleza, no debemos permitirnos jamás llamar realidad a ninguno de los sentimientos puramente abstractos que pertenecen a nuestra alma superior y que ella refleja y se asimila, como por ejemplo un concepto ideal de lo bello, la profunda filantropía, el amor, etc., así como toda otra sensación puramente espiritual, que llena durante la vida de gozo o de color inmensos a nuestro ser interno. Bien, a ver, nos falta un poquito. Fuerte, ¿eh? Hasta ahora.
Bien. Debemos tener presente que por la misma naturaleza del sistema antes descripto, existen infinitas variedades de dicha en el Devachan, correspondiente a las infinitas variedades de mérito en el género humano. Si el otro mundo fuese realmente el cielo objetivo que la teología ordinaria predica, existirían allí una injusticia y arbitrariedad sin fin. En primer término, los individuos tendrían que ser admitidos o excluidos, y las diferencias de favor manifestadas a los distintos huéspedes en la mansión de la gracia por excelencia no serían suficientes para responder a las diferencias de mérito en esta vida. Pero el cielo verdadero de nuestra tierra se ajusta por sí mismo con infalible exactitud a las necesidades y méritos de todos los que llegan. El ciclo de cada persona que alcanza el cielo, que realmente existe, se ajusta exactamente a su capacidad para gozar de él, no solo en lo que se refiere a la duración del estado dichoso, el cual es determinado por las causas engendradas en la vida objetiva, sino también en lo que se refiere a la intensidad y amplitud de las emociones que constituyen ese estado feliz. Es la creación de sus propias aspiraciones y facultades. Otra idea que esta no podría ser comprendida a las inteligencias no iniciadas. Pero esta indicación de su carácter basta para mostrar cuán perfectamente se adapta al lugar que le está designando en el esquema de la evolución. Continúo mis citas. El Devachan es, por supuesto, un estado, no una localidad, y lo mismo sucede con Avicii, su antítesis, el cual ruego que no se confunda con el infierno. La filosofía esotérica budista dice que tiene 3 lokas, llamadas así, ¿no? Principales, a saber, 1 es Kama loka, 2, Rupa loka, 3, Arupa loka. O sea, en su traducción y significado literales, es decir, que el 1, el Kama loka, sería mundo de deseos o pasiones, de anhelos terrenos no satisfechos, la mansión de los cascarones y de las víctimas, de los elementarios y de los suicidas. Bien, el 2, el Rupa loka, el mundo de formas, o sea, de sombras más espirituales, poseyendo forma y objetividad, pero ninguna sustancia. Y el 3, el Arupa loka, el mundo informe, o más bien el mundo de ninguna forma, el incorpóreo, desde el momento en que sus habitantes no tienen para nosotros mortales ni cuerpo, ni forma, ni color, en el sentido que nosotros damos a estas palabras. Estas son las 3 esferas de la espiritualidad ascendente, en las cuales los distintos grupos de entidades subjetivas y semisubjetivas encuentran sus atracciones. Todas, menos los suicidas y las víctimas de muertes violentas y prematuras, van, según sus atracciones y poderes, al estado de Devachan o de Avicii, cuyos 2 estados constituyen las innumerables subdivisiones de los lokas, Rupa y Arupa, lo cual quiere decir que tales estados no solo varían en grado o en aspecto para la entidad en lo que se refiere a su forma, color, etc., sino que existe una graduación infinita de semejantes estados en su progresiva espiritualidad e intensidad de sentimiento, desde los más íntimos en el Rupa hasta los más elevados y exaltados en el Arupa loka. El estudiante debe tener presente que personalidad es sinónimo de limitación y que cuanto más egoísta, cuanto más mezquinas, cuanto las ideas de la persona más íntimamente sean las ideas de la persona, o sea, cuanto más mezquinas sean las ideas de la persona, más íntimamente se adherirá a las esferas inferiores de existencia, tanto más tiempo permanecerá en el grado de las egoístas relaciones sociales. Siendo el Devachan un estado de gozo meramente subjetivo, cuya dirección e intensidad es determinada por el mérito y espiritualidad de la pasada vida terrena, no puede presentarse allí ocasión alguna para la retribución de las malas acciones. Pero no es que la naturaleza se contente con perdonar los pecados, entre comillas, libre y fácilmente, o condenar inmediatamente a los pecadores a manos de un amo perezoso, demasiado indolente, más bien que bondadoso para gobernar con justicia en su causa. Lo dice medio irónico, ¿no? El karma del mal, sea grande o pequeño, opera
con tanta certeza a su tiempo debido como el karma del bien. Pero el lugar de sus funciones no es el de Bachán, sino un nuevo sentimiento o avicii, estado al cual se llega únicamente en casos excepcionales y por excepcionales naturalezas. En otras palabras, mientras que el pecador vulgar recogerá los frutos de sus acciones en una reencarnación subsiguiente, el criminal excepcional, el aristócrata del pecado, tiene como perspectiva la Vichy, esto es, el estado de sufrimiento espiritual subjetivo, que constituye el reverso del de Bachán. Avicii es el estado de la maldad más ideal espiritual, algo parecido al estado de Lucifer, tan soberbiamente descrito por Milton. No son muchos, por lo tanto, los que a él llegan, como el lector pensador percibirá. Y si se objeta que desde el momento en que existe el de Bachán para casi todos, para los buenos, para los malos y para los indiferentes, los fines de armonía y equilibrio se frustran y la ley de retribución y de justicia imparcial e implacable difícilmente se aplica y satisface con semejante escasez relativa, ya que no ausencia de su antítesis, perdón, en este caso, la contestación demostrará que no sucede así. El mal es el negro hijo de la tierra, materia, y el bien, la hermosa hija de los cielos o espíritus, dice el filósofo chino. De aquí que el lugar de castigo para la mayor parte de nuestros pecadores es la tierra, el lugar de su nacimiento y acción. En la tierra existe más mal aparente y relativo que verdadero, y nos es dado a los olipoloi el alcanzar la fatal grandeza y eminencia de un Satán todos los días. Generalmente el renacimiento de la existencia objetiva es el suceso que pacientemente aguarda el karma del mal. Y entonces, de un modo irresistible, se afirma: no quiero decir esto que el karma del bien se agote en el de Bachán, dejando a la infeliz mónada que desarrolle una nueva conciencia sin otros materiales que las malas acciones de su última personalidad. El renacimiento será calificado tanto por el mérito como por el desmérito de la vida previa. Pero la existencia de Chavánica es un sueño sonrosado, una noche pacífica, con sueños más vívidos que el día e imperecedera durante muchos siglos. Se verá que el estado de Chavánico es solo uno de los estados de existencia que constituyen todo el complemento espiritual o relativamente espiritual de nuestra vida terrena. Los observadores de fenómenos espiritistas no hubieran quedado perplejos como les ha sucedido si no hubiesen existido más estado que el de Bachán. Pero una vez un espíritu en el de Bachán, existen muy pocas probabilidades de comunicación entre un espíritu por completo absorto entonces en sus propias sensaciones y prácticamente olvidado de la tierra que ha abandonado y sus amigos todavía vivos. Estos amigos ya hayan partido antes o ya continúen en la tierra, si los lazos de afectos eran bastante fuertes, estarán de todos modos con el infeliz espíritu para quien serán por todos conceptos vívidas realidades tan felices, bienaventurados e inocentes como él mismo. Es cosa posible, sin embargo, para personas todavía vivientes, el tener visiones del de Bachán, aunque tales visiones son raras y solo percibidas por una de las partes, pues las entidades en de Bachán que pueda percibir un clarividente terrestre estarán inconscientes por completos de tal observación. El espíritu del vidente asciende al estado del de Bachán durante tan raras visiones y está sujeto así a las vívidas ilusiones de aquella existencia, hallándose bajo la impresión de que los espíritus con los cuales están relaciones chavánicas de simpatía han venido a visitar la tierra y a él mismo, mientras que en lo que en realidad ha tenido lugar es la operación inversa. El espíritu del clarividente ha sido elevado hacia aquellos, al de Bachán. Así, muchas de las comunicaciones espirituales subjetivas, o sea, la mayor parte de ellas, siempre que los sensitivos sean inteligencias puras, son reales, aunque es de la mayor dificultad para el medium no iniciado el fijar en su mente con verdadera exactitud lo que ve y oye.
Del mismo modo, algunos de los fenómenos llamados psicográficos, aunque más rara veces, son también reales. El espíritu del sensitivo, siendo compenetrado, por así decirlo, por el alma del espíritu en el de Bachán, se convierte durante unos minutos en aquella personalidad difunta y escribe con su carácter de letra, en su estilo y con sus pensamientos, tal como eran durante su vida. Los dos espíritus se funden en uno, y la preponderancia del uno sobre el otro durante tal fenómeno determina la preponderancia de la personalidad de las características exhibidas. Así es que puede incidentalmente observarse que lo que es llamado rapport es después de todo una identidad de vibración molecular entre la porción astral del medium encarnado y la porción astral de la personalidad desencarnada. Como ya se ha indicado y como acerca del asunto el sentido común debe haberlo demostrado, existen en el de Bachán gran variedad de estados, y cada personalidad se encuentra allí en el lugar que le corresponde. Desde allí, por consiguiente, pasa al mundo de causas, o sea, esta tierra u otra, según sea el caso, cuando llega el tiempo de su renacimiento. Y ahí repito la última oración. Como ya he indicado y como acerca del asunto el sentido común debe haberlo demostrado, existen en el Devachan gran variedad de estados y cada personalidad se encuentra allí en el lugar que le corresponde. Desde allí, por consiguiente, pasa al mundo de las causas, o sea, esta tierra u otra, según sea el caso, cuando llega el tiempo de su renacimiento. Unido con la supervivencia de las afinidades comprendidas en la definición que se ha hecho del karma, afinidades tanto para el bien como para el mal, engendradas en la vida anterior, se verá que este proceso lleva consigo nada menos que una explicación del problema que ha sido siempre considerado como tal incomprensible, las desigualdades de la vida. Las circunstancias en las que entramos en la nueva vida son las consecuencias del uso que hayamos hecho de las circunstancias de la anterior, las cuales, sean cuales fueren, no impiden el desarrollo del nuevo karma, puesto que éste será engendrado por el uso que hagamos de ellas esta vez. Ni tampoco hay que suponer que todos los sucesos corrientes de la vida, ya sean alegres o tristes, son el fruto de antiguo karma. Muchos pueden ser consecuencias inmediatas de actos de la vida a la cual pertenecen, transacciones al contado con la naturaleza, por así decirlo. Las causas no motivan casi asientos en los libros de aquella. Pero las grandes desigualdades de la vida, en lo que se refiere al modo de entrar en ella de los diferentes seres humanos, es una consecuencia manifiesta de antiguo karma, cuyas variedades infinitas han conservado siempre una constante provisión de reclutas para todas las múltiples variedades del estado humano. No debe suponerse que el verdadero ego pase instantáneamente después de la muerte desde la vida de la tierra y sus confusiones al estado de chabánico. Cuando la división o purificación del quinto principio ha tenido lugar en cama loca, por las contendencias atracciones de los principios cuarto y sexto, el verdadero ego pasa a un periodo de gestación inconsciente. He dicho ya como la misma vida de Chabánica es un proceso de crecimiento, madurez y decadencia, pero las analogías con la tierra son, por ciento, aún más estrechas. Existe un estado espiritual prenatal a la entrada a la vida espiritual del mismo, modo que existe un estado parecido igualmente inconsciente al entrar a la vida objetiva. Y este periodo en diferentes casos puede ser de muy distinta duración, desde unos pocos momentos a inmensos periodos de años. Esta parte la resalté. Cuando un hombre muere, su alma o quinto principio se vuelve inconsciente y pierde todo recuerdo de las cosas, tanto interna como externas. Sea que su permanencia en cama loca tenga que durar muy pocos momentos, horas, días, semanas, meses o años, sea que muera de muerte natural o violenta, sea que ésta ocurra en la juventud o en la vejez, y sea que el ego haya sido bueno, malo o indiferente, su conciencia le abandona tan súbitamente como la llama a un pábilo cuando se sopla. Cuando la vida
se ha retirado de la última partícula de la materia del cerebro, sus facultades perceptivas quedan extinguidas para siempre y sus poderes espirituales de cognición y de volición permanecen durante algún tiempo tan extinguidos como los demás. Sumayab Rupa puede ser lanzado en objetividad, como en el caso de apariciones después de la muerte. Pero a menos de que sea proyectado por un deseo consciente o interno de ver o de aparecerse a alguien, lanzándose a través del cerebro moribundo, la aparición será sencillamente automática. La reavivación de la conciencia en cama loca es claramente, por lo que ya se ha dicho, un fenómeno que depende de la característica de los principios, pasando inconscientemente fuera del cuerpo moribundo. Puede llegar a ser regularmente completa, bajo circunstancias en ningún modo deseables, o puede ser borrada gracias a un rápido paso al estado de gestación que conduce al Devachan. Este estado de gestación puede ser de duración muy larga en proporción a la fuerza espiritual del ego. Y el Devachan ocupa el resto del periodo entre la muerte y el siguiente nacimiento físico. El periodo completo es, por supuesto, de una duración muy variable según difieran las personas. Pero se dice que el periodo entre dos nacimientos es casi imposible que sea menor de 1500 años. Al paso de la estancia en el Devachan, que constituye el premio de un karma muy rico, se dice que algunas veces se extiende a enormes periodos. Y el último párrafo, que son las anotaciones, dice: los comentarios que tengo que hacer acerca de la doctrina comprendida en el capítulo anterior, será más conveniente añadirlos al final del próximo y presentarlos relacionándolos con lo que se refiere a los estados de cama loca. Es decir, que no va a ser anotaciones de este. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme entonces en compartir este, y en el próximo ya estamos con el sexto. Chao, que tengan buena jornada.